Es el momento del análisis, por eso estamos con el licenciado en Economía José Castro. Gracias por estar acá. No, por favor, gracias. Bueno, veíamos recién, ¿no?, la encuesta que realizábamos en la calle y, bueno, los datos del INDEC hablan de una desaceleración de la inflación, pero el común de la gente no lo nota, ¿no? Llega con lo justo, incluso hablan de, bueno, utilizar el aguinaldo para tapar baches en muchos casos. Sí, eso es ¿Cómo se explica este fenómeno? una clara señal de que los ingresos no alcanzan y que los salarios están muy por el piso. El número fue 7.8 de este mes y suena mejor que el del mes pasado, que fue del 8.4. Sin embargo, el número hay que mirarlo en contexto. Por un lado, buenas noticias porque se esperaba alrededor del 9, finalmente está por debajo de 8. Pero cuando vos mirás la inflación interanual, que recién Germán nos leía todos los números en pantalla, ese 114 que da los últimos 12 meses, cuando vas al mes anterior, daba 108. Quiere decir que cuando vas mirando año tras año, la inflación interanual creció, estamos por encima de donde estábamos. Y si nos fuéramos un año para atrás, ¿cuánto era la inflación de mayo del 2022? Casi nadie se acuerda. No, pero el mes dio 5,1 y el interanual daba 60. Claro. Quiere decir que la inflación se duplicó en un año casi. Y cuando vos mirás esta aceleración y decís, ¿por qué la gente no nota una especie de alivio? Bueno, porque hay que ir un poquitito a los números más finos, los alimentos este mes estuvieron por debajo de la suba del índice de precios y el aumento fue finalmente el 5,8. Uno dice, bueno, parece poco comparado con lo demás. Pero cuando entras a desmenuzar qué pasó con algunos alimentos y te fijas qué pasó con la carne, por ejemplo, los cortes de carne subieron entre el 1,7 y el 2,1. Para el INDEC, ¿no? Precios del INDEC. Sí, sí. Entre el 1,7 y el 2,1. Pero la gente a la que no le alcanza el salario, que recién nos decía el aguinaldo, va a ser para tapar alguna deuda, porque la verdad es que vengo mal con la tarjeta. ¿Compra mucha carne o compra otro tipo de alimentos? Y cuando vas a ver los otros tipos de alimentos, te encontrás con los números que recién Germán nos leía, el arroz 18, los fideos 12, entonces números que están por encima de la inflación. Cada uno tiene una inflación de su bolsillo, si vos querés, porque la mezcla de productos que uno compra no necesariamente es la que toma el INDEC para todo esto. Por ejemplo, la educación da 4,9 este mes. Y alguno dirá, bueno, pero si la cuota de la escuela me subió casi el 10, ¿qué pasó en el medio? Claro. El INDEC toma un poquito de la variación de precios de las cuotas de colegio primario, un poquito del secundario, un poquito de la universidad y un poquito de academias de inglés, por ejemplo, y cursos particulares. Entonces, lo que a vos te pesa la cuota de la escuela primaria del 10% casi, a veces, en el bolsillo, para el INDEC no dio tanto. Y entonces decís, bueno, 7,8 y capaz que no lo siento tanto. Sobre todo, con lo que viene pasando últimamente, cuando vos anualizás los últimos 2 meses, ya comparemos este mes y el mes pasado, llevémoslo al año, te da arriba del 150%. Y eso se siente. Totalmente. Ahora, los procesos de alta inflación como los que estamos viviendo, ¿tienden a estabilizarse? ¿Cuál es el ritmo que siguen? Depende de lo que hagas. Los otros días alguien me preguntaba, ¿hay riesgo de hiperinflación? Le digo, bueno, depende. Puede que sí, puede que no. La situación puede ser la de alguien que prendió un cigarrillo al lado de un surtidor. ¿Puede explotar? Sí. ¿Cuándo? En cualquier momento. ¿Puede no pasar nada? Puede no pasar nada. Yo creo, y es una teoría no contrastada, de que las personas tienen hoy ciertas facilidades que no había en la década del 80 para resguardarse, cuentas remuneradas, billeteras virtuales, que hacen que la dicotomía que había en la década del 80, dinero versus gastarlo, no había muchas alternativas más, no esté hoy, haya otras alternativas. Entonces el riesgo de que la inflación se acelere mucho más por el lado de la conducta de escapar del dinero está un poco más restringida. Ahora, si seguimos haciendo lo mismo que venimos haciendo los últimos años, vamos a tener problemas porque tal vez el diagnóstico está mal y entonces el remedio es peor todavía que no hacer nada. En los países normales, una inflación del 2% anual es el objetivo, antes de la pandemia, ¿no? Después, bueno, pasaron cosas, pero una inflación que está por encima del 2, entre el 2 y el 5 ya es un problema severo. Sí. Arriba del 5 es una catástrofe, imagínate el 100, el 150. Alguien dijo estos días, con 100% de inflación no se puede vivir, claro que no, pero con el 25 tampoco. O sea, algo hay que hacer. ¿Y el contexto político, preelectoral, cómo influye en esto? Bueno, es difícil, que el quien te diga va a pasar esto, miente. Porque en última instancia lo que pasa con la macroeconomía es el colectivo de las decisiones individuales de cada uno. Y lo que cada uno decide tiene que ver con cómo ve el futuro. Recién lo veíamos. ¿Cómo ves el futuro? Pocos decían que lo ven bien. Entonces, algún periodismo aventura, si gana fulano va a pasar una cosa, si gana mengano va a pasar otra. La verdad es que no sabemos qué va a pasar, porque depende de cómo reaccione la gente, los argentinos, cómo vean
a quien gane las elecciones en cuanto a la capacidad de llevar adelante reformas que hay que hacer, cuánto cree que esas reformas van a funcionar y cuánto cree que tiene la capacidad de llevarlas adelante. Si no hay cambios a la vista, va a seguir pasando lo mismo que pasa hoy, eso está claro. La gente sabe, se da cuenta y puede más o menos predecir el futuro en función de las herramientas que tiene. ¿Influye de manera positiva, negativa o de qué manera que un candidato a presidente sea el ministro de Economía? De vuelta, si el ministro de Economía estoy pensando lo que voy a decir. Si el ministro de Economía pudiera resolver estos problemas, seguramente sería un candidato muy potable y ganaría las elecciones. A la vista no parece tener la solución, o por lo menos no parece tener las herramientas. ¿Podría llegar a ser un candidato potable que solucione el problema? Bueno, si consigue capital político, podría ser que sí, siempre y cuando haga un diagnóstico adecuado de cuál es la causa del problema y aplique las medidas correctivas necesarias. Cosa que hasta ahora, y esto es una opinión personal, no parecería estar demasiado claro, porque de hecho ese 3% prometido no llegó nunca, sino que empeoró, ¿cierto? Así que... ¿Qué relación podemos hacer también del índice de la inflación con el dólar? Bueno, el dólar es un precio más. A veces se anticipa, a veces se retrasa. El dólar oficial viene retrasado por estos días. Si vos mirás el tipo de cambio paralelo, ese que está alrededor de los 500, que hoy estaba llegando a los 500, si lo comparás con los precios internos, parece que estuviera caro. Tenemos la sensación de que está todo barato en dólares, desde los salarios hasta los precios. Entonces decir, bueno, ¿qué debería pasar con esto? Bueno, deberíamos ver un periodo en el cual el tipo de cambio no subiera tanto y los precios acompañaran y llegaran a niveles razonables de precios en dólares. Es decir, la inflación debería seguir en tanto que el dólar se quedara quieto. Ahora, ¿puede haber un cisne negro? Puede haber. ¿Y eso puede complicar la inflación? Puede. ¿Qué sería un cisne negro? Bueno, que haya presión sobre el tipo de cambio paralelo y suba demasiado. No sé si demasiado, pero sí demasiado rápido. Viste que la gente se pone nerviosa cuando sube demasiado rápido. O que finalmente al Banco Central no le quede más remedio que devaluar rápidamente y fuerte el dólar oficial porque se está quedando sin dólares. Eso puede pasar o puede no pasar. Todo depende de la conducta de cada uno y de qué decisiones tomemos los argentinos en el día a día. Es bueno, por ejemplo, cuando en estos tiempos no se llenan recitales, las entradas se agotan. Restaurantes, bares, absolutamente llenos. ¿Cómo se explica este fenómeno? Bueno, por supuesto que siempre mejor actividad, más actividad es mejor que menos. Eso estimula la economía y genera empleo y todo lo demás. ¿Cómo se puede explicar? Bueno, tal vez no podamos comprar otra cosa y entonces juntamos los pesitos necesarios para ir a ver un recital, ya que no podemos ir al mundo, aprovechamos cuando el mundo viene y le sacamos el jugo a los pocos pesos que podemos conseguir. Bien. Tal vez esa sea la explicación. Pero bueno, de vuelta, depende de cada uno. De cada bolsillo. Sí. ¿Y qué podemos esperar el próximo mes? ¿Es impredecible saber si va a seguir la desaceleración o qué puede ocurrir con la inflación? De vuelta, si no hay ningún evento extraordinario, un cisne negro que aparezca y que haga algo extraño que no estemos esperando, yo creo que deberíamos esperar no menos de esto que tenemos hoy. Creo que ese 5% mensual quedó lejos de hace tiempo. Me parece que estamos en un piso de inflación que va a estar entre el 7 y el 8 de acá hasta fin de año, de vuelta, si es que no hay ningún evento extraño. Si no, se puede acelerar, claro. Bien. Licenciado José Castro, muchas gracias por haber estado. Por favor, un gusto.